Buenas noches, mi nombre es Neri Rodas y estamos una vez más en este programa Realidades. Hoy tocaremos un tema importante. El año anterior, en los últimos meses de la legislatura anterior, se aprobó las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esto se envió a la Corte de Constitucionalidad y ahora viene de vuelta ya con el visto bueno. Hay algunos artículos que ellos les dieron el sí y algunos otros que salieron reprobados. Creo que ese ha sido uno de los temas más importantes hablados en las últimas semanas y hoy pues tendremos a un experto acá con nosotros para poder discutir estos 45 minutos. Por favor, acompáñenos porque creo que va a ser un análisis interesante sobre este tema. Así que vamos rapidito a un corte e iniciamos ya con el programa Realidades de esta noche. Amigo cablero, este espacio es para usted. A través de los años, el papel de las empresas de cable para la transmisión de nuestro canal es cada vez más importante. La democracia guatemalteca merece saber la verdad, merece ser culturizada, pero más importante es ser informada por una opinión 100% transparente en los diversos papeles que hoy en día forman la coyuntura nacional del país. Y es por eso que hoy les damos las gracias. Gracias, hermanos empresarios cableros que hoy hacen este tan impresionante aporte para la libre emisión del pensamiento. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Para poder iniciar este programa, acompáñenme por favor a ver el video donde mostramos algunos de los últimos acontecimientos con base a esta iniciativa de ley de la reforma electoral. Actualmente los partidos políticos son la única vía que la democracia guatemalteca con sus leyes permite que ciudadanos electos en las urnas lleguen al poder. Al día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral informa que legalmente existen 29 agrupaciones políticas en el país. Durante las manifestaciones sociales del año pasado, que marcaron la historia política y que fueron incidentes para provocar la renuncia de Otto Pérez Molina al puesto de presidente y de Roxana Valdetti al de vicepresidente, también se exigían reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Algunas de estas reformas contemplaban eliminar el transfugismo, la financiación privada de los partidos políticos, eliminar la elección de diputados por listados y cambiarla para que se pudiese votar por las personas. Este proyecto de reformas fue enviado a la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso, quienes realizaron varios cambios y fue dictaminada favorablemente. Los diputados entonces enviaron a la Corte de Constitucionalidad el proyecto de reformas para que los magistrados de esa corte pudiesen pronunciarse al respecto. La semana pasada, como se tenía previsto, la Corte de Constitucionalidad envió al Congreso sus observaciones para que estos puedan aprobar artículo por artículo. Sin embargo, para la sociedad civil fue una alegría a medias, ya que muchas de las reformas que se presentaron desde el inicio no fueron tomadas en cuenta. ¿Será que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos contemplan las demandas de la sociedad civil? Hoy en tu programa Realidades, con Neri Rodas, analizaremos las reformas planteadas y su impacto en el sistema político de nuestro país.
Bueno, nuevamente agradecerles por estar con nosotros. Vamos a tratar de que estos 45 minutos aprovechar el tiempo a lo máximo. Hoy quiero darle la bienvenida a una persona que yo creo que no sé si necesita presentación, un personaje que creo que lo hemos visto en diferentes ámbitos, presidente del Congreso de la República, secretario de uno de los partidos políticos, constituyente también en el año 92, 93. Yo creo que un recorrido interesante y alguien que por supuesto nos va a poder ampliar un poco el conocimiento sobre las reformas que se están haciendo hoy a la ley electoral de partidos políticos. Así que muy buenas noches, don Roberto Alejos, bienvenido a este programa. Gracias, Lenny. Muchas gracias por la invitación, un honor de veras estar en este programa y hablar de un tema tan lindo, tan interesante, tan costoso, porque llevamos muchísimos años peleando por esta reforma. Se hizo una reforma inicial ya hace más de 10 años y se ofreció una segunda reforma que se ha tardado, que no llega y que hoy pues está ahí la oportunidad. La ley no tiene todo lo que la población esperaba o lo que la población está pidiendo, lo que la plaza pidió, que es lo que está de moda. Por supuesto. Como frase. Sin embargo, creo que la oportunidad de aprobar una ley electoral importante, con reformas importantes, no la debemos dejar pasar. Genial, pues bueno, yo creo que usted es conocedor de cómo se han ido pues evaluando los diferentes artículos desde que estaba dentro del Congreso, se envía y ahora pues vienen algunos que yo quise resaltar. Por ejemplo, dentro de los que se habla es que hoy, pues si esto sigue adelante, se podrá votar, los guatemaltecos que no están dentro del país, que están en el extranjero, podrán emitir el voto. Sí, el voto en el extranjero es sumamente importante. No todo el mundo lo quería. Ahora con la victoria de nuestro presidente Jimmy Morales, menos van a querer el tema del voto en el extranjero. Se le adjudica a esa o ese guatemalteco residente fuera del país el triunfo de Jimmy Morales. Precisamente yo creo que es un triunfo, aunque a medias, porque hubiéramos querido que el migrante, como le decimos a nuestros paisanos y paisanas residentes en el extranjero, también hubieran podido votar por diputadas y diputados de la lista nacional, no solo para presidente. O sea que en este momento se está hablando solo presidente. En este momento se está hablando solo del voto para presidente y vicepresidente de la República, y esperamos que más adelante podamos hablar de votar por lo menos para la lista nacional. En otros países hay representantes de los ciudadanos o ciudadanas que residen en el extranjero en el Congreso. Claro. En China se llaman los chinos de ultramar y tienen varias casillas, varias curules representadas en el Congreso, pero aquí es un primer paso que hay que celebrarlo y hay que acelerarlo. Claro, ahora importante, un primer paso, pero lo que usted mencionaba, o sea, a veces se ha llevado 10 años, 12 años para avanzar algo más, pero el poderle agregar, por ejemplo, sin duda alguna, ahora que está en manos del Congreso de la República, se pudieran hacer algunas enmiendas adicionales, pero quererle apostar algo más a este artículo, ¿cree que eso sería pensar en más o hoy nos conformamos con que se pueda votar? Lo que pasa es que corremos un peligro, que si algo que no se fue en consulta a la Corte de Constitucionalidad se agrega, alguien podría alegar de que habría que volverlo a mandar en consulta a la Corte. Porque la Corte puede estar diciendo que sí es constitucional el voto del guatemalteco residente en el extranjero para presidente y vicepresidente, pero no así para diputados. Entonces, no hay que arriesgarse a introducir enmiendas que no estaban contempladas y que no se ganaron en la mesa. Eso quiere decir que entonces... Eso quiere decir que tratar de meter el voto para diputados en lista nacional podría significar volver a mandarlo a la Corte Constitucional. Pero en general, eso quiere decir que el Congreso casi que enmiendas no va a poder pensar. Si el Congreso se atreve a hacer algún tipo de enmiendas que contradigan el informe, la resolución de la Corte de Constitucionalidad, o si se atreve a introducir enmiendas en materia de artículos que no se habían ido en consulta, eso significaría atrasarlo. De manera que si ahorita se le ocurre a alguien volver a intentar el tema, por ejemplo, del voto personalizado, para que se entienda mejor el tanto nombre que se le da, de poder votar por la persona y no en planilla, y eso se introduce, como eso no iba en la ley,
tendría que volverse a ir a la Corte y eso significaría... Y pudiera ser una maniobra otra vez, de retrasar por la supuesto, aprobación. El peligro que se corre ahorita es que esto pueda convertirse en una maniobra para retrasar la aprobación de la ley. Ok, dentro de algunos otros también temas importantes y que de hecho en enero del año anterior el tribunal saca un artículo donde se prohíbe la actualización, porque antes uno decidía si quiero ir a votar a Hualán-Zacapa, pues me iba a actualizar aunque no viviera allá, me iba a actualizar y eso me permitía ir a votar. El tribunal suspende eso a partir de enero del año anterior. Muchas personas pues se quedaron ya en un lugar a veces donde no les correspondía, pero ya no pudieron hacer el cambio. Hoy la CCD también prohíbe el traslado de un lugar a otro. Por supuesto que esta es una buena herramienta, pero no se va a prestar otra vez para que se pueda hacer similar a que si yo no vivo allá, pero hay algún trámite que se pudiera hacer para... Lo único es que el trámite en esta oportunidad sería muchísimo más largo. La persona tendría que pensar en una dirección falsa para poder ir a decir que reside en ese lugar. Estaría cometiendo una falsedad, un delito, al decir que vive en ese lugar y en esa dirección y de alguna manera se compruebe que no vive ahí. Entonces sí lo hace muchísimo más difícil que simplemente el actualizar de que en el momento de las elecciones yo voy a estar en tal lugar. La verdad es que los constituyentes, cuando hicimos la ley electoral y de partidos políticos, tuvimos dos grandes enfoques. Uno, el antifraude. Entonces, la ley tiene muchos problemas hoy en día por haber tratado de cubrirnos de los fraudes electorales. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, regresamos a que las mesas estuvieran solo en las cabeceras municipales. Ese proceso de ir acercando la urna a la población para que uno pueda votar a la vuelta de su casa es un proceso que se está tardando mucho. Pero ahora que ya no hay fraudes, mientras más cerca podamos votar, pues van a haber menos problemas de acarreo de gente, menos problemas de transporte y manipulación de ese tipo de transporte y las personas no van a tener el pretexto de que me queda lejos ir a votar para poder votar. En muchos países se vota a la vuelta de la esquina, en una tienda, aperturar un poco más. O sea, ir poco a poco. Para eliminar el tema del acarreo. Para evitar el tema del acarreo. Claro. Entonces, que se presta mucho el acarreo. Además de que es un tema que no se controla económicamente, se gasta un capital enorme y nuestra población, tenemos que admitirlo, es muy noble. La gente siente que aquella persona que lo llevó a votar, que hay que votar por él en agradecimiento, por el jalón. Este me trajo, por este tengo que votar. Y aunque cada vez es menos la población, se deja manipular cada vez menos, también seguimos siendo una población muy sana, muy inocente y hasta cierto punto muy agradecida. Claro. Y por eso es que se ha manipulado tanto el tema de los programas sociales y todo lo que el gobierno regala, etcétera, etcétera, porque la población es agradecida con quien se lo da y eso ha permitido esa manipulación. Hoy 23,000 personas sí pueden conformarse un partido político. Con el cambio que ya la CC aprobó, ¿a qué número estaría llegándose ahora? Bueno, hoy precisamente hubo, perdón, fue ayer, el día miércoles, hubo una reunión del Congreso de la República y este era uno de los temas más importantes, el aumento de afiliados al partido político, que además de aumentarlo y que va a depender del tamaño de la población en su momento, porque lo que se aumenta es el porcentaje. Es un 0.5 sobre el total, o sea, claro, no dejan fijo No se deja fijo, aumenta la población, debe de aumentar el número de afiliados. Claro. Pero además tiene otro tema y es que también aumenta el número de municipios a legalizar. Antes hablábamos de 4 municipios por departamento, sin importar el tamaño del departamento. Hoy hablamos de un porcentaje. Y entonces si un departamento es grande, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, va a tener que tener más municipios legalizados. Hay un argumento de los partidos pequeños en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a trabajo y base para poder hacerlo. De manera que esto también se dejó un transitorio que permite irlo haciendo poco a poco. Pero sí regresamos al otro tema de los constituyentes. Un tema fue el quererlo hacer antifraude y el otro tema es de la participación ciudadana. Se quiso promover tanto la participación ciudadana que hoy en día es más fácil inscribir un partido político que abrir una empresa. Claro. ¿Verdad? Y esto ha permitido
sumado al sistema de votos y de conteo de votos, ese sistema HON, que permite la participación de las minorías, que tengamos cualquier cantidad de partidos políticos. Ahora se trata de cambiarlo, de que los partidos sean más grandes, más fuertes, con más afiliados, de manera que sea más difícil hacer un partido político, pero tenemos que entender que sí va a ser un problema muy duro para las minorías y para los partidos políticos. Claro. Dentro de eso, pues hay temas importantes. Hoy en Guatemala no han habido instituciones serias, sino han sido solo vehículos electoreros. Y dentro de lo que usted menciona, cuando se abrió el tema de la participación, quizás se le apuntaba un poco a eso, a la participación, pero no sé si al final se esté logrando. Vamos a ir a un corte breve y regresamos con el segundo segmento de este programa Realidades. Hola, soy Pipo. Y al igual que a ti, me encanta dibujar. Cuando leo un libro, puedo hacerlo por horas. Imaginarme como que si realmente estoy allí. Lo que para ti pueden ser ruidos extraños, para mí es música. No a todos les gusta lo que hago. Piensan que no los escucho. Y siempre me regañan. Los ruidos comunes para ti me incomodan y me ponen triste. Lo que para ti es algo sin sentido, para mí es un mundo maravilloso lleno de color. Nadie quiere jugar conmigo porque les parezco extraño. Yo solo quiero que me entiendas. Yo solo quiero que conozcas mi mundo, el mundo de un niño con autismo. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales sobre este tema tan importante. En el segmento anterior cerrábamos sobre lo importante de poder construir en Guatemala instituciones. Yo creo que hoy, si nos ponemos a ver cuál es el partido que más años tiene, quizás es el PAN el que va quedando de los Probablemente más el antiguos. partido de los más antiguos. Y de ahí uno que posible sea el más rápido en desaparecer de repente y puede ser líder por el tema legal. Pero no hay uno solo que pueda mantenerse, o sea, ¿en dónde está ese problema? Precisamente que cuando uno legisla, no se pone a imaginar cómo se va a ir manipulando la ley poco a poco. Ahí sí que se cumple aquel refrán de las abuelitas, echa la ley, echa la trampa. Entonces, toda la buena intención de los constituyentes se fue viendo poco a poco cómo se manipuló. Y entonces hay necesidad ahora de crear otro tipo de normas para fortalecer los partidos políticos, que antes no existía. Tenía mucho que ver con la época, la Guerra Fría. La Guerra Fría nos obligó como país a dividirnos entre la izquierda y la derecha, los comunistas y anticomunistas, y no había cabida nada más. Apareció en Inglaterra, ya después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó la Tercera Vía, y aquí en Guatemala se le conoció como el centro, y entonces ya aparecieron tres partidos, el surgimiento de la socialdemocracia, el socialcristianismo. Sin embargo, hoy somos un país que no tiene partidos con ideologías, y ese tema es sumamente importante. Ahí se tomaron medidas en donde el dinero que se le entrega a cada partido político, hay un porcentaje que ahora tiene que ir al interior del país, un porcentaje que debe usarse para formación y capacitación. Pero eso es solo para los partidos que están vigentes. Exacto. Pero el partido, eso va a ser una discusión fuerte en el Pleno de un partido que quieren hacer y no tiene fondos. Y que entonces no va a ser equitativo. Nuestro, porque deja de ser equitativo en ese sentido. Pero además, digamos, también
que quien está en el comité ejecutivo municipal no puede estar en el comité ejecutivo departamental, el que está en el comité ejecutivo departamental no puede estar en el nacional, y quien está en el comité ejecutivo nacional no puede ser candidato a presidente. Inclusive se está prohibiendo que... Pero ya sé cuál es el objetivo final. Porque al final se van volviendo grupos muy pequeños, Ya. ¿verdad? Quien manda en un municipio es parte del comité Del ejecutivo departamental y a veces hasta el nacional. Se lleva 10 amigos con él, más 10 de los otros municipios, 40 personas hacen un comité ejecutivo departamental, ahí se van otros 5 al nacional, y entonces los partidos se vuelven grupos muy pequeños, ¿verdad? En donde no abren la participación. Claro. Obligar a la participación de mujeres, obligar a la participación porcentual de pueblos indígenas, el que no puedan repetirse en estos cargos, la forma de repartirse estos fondos a los que ya participaron, el tema de no permitir familiares, parientes dentro del grado de ley, dentro del mismo comité ejecutivo, va a ayudar enormemente a que no haya propietarios en los partidos políticos. Sin embargo, poco a poco, y tenemos que ir creando otro tipo de normas, porque van a ir encontrando la manera de todas formas. Y entonces ahí es donde también hay un artículo importante, que es que obliga al Congreso a revisar la ley después de cada elección. Esto queda ahora como una obligación dentro de la ley para corregir poder regresar y poder ver qué funcionó y qué no funcionó. Y nos va a permitir que lo que hizo falta, como por ejemplo fortalecer más al Tribunal Supremo Electoral, el tema de la no reelección de los diputados más que una sola vez, el tema del financiamiento, que sigue siendo el financiamiento privado mucho más grande que el financiamiento público, temas como que los comités cívicos no puedan postular candidatos a diputados y a diputadas, son temas que quedaron pendientes todavía, que están ahí en el tapete, que dentro de 4 años vamos a tener la oportunidad de revisarlos. No es, bueno, lo que ya se mencionaba, o sea, hacer una enmienda ahora es llevarlo de regreso, pero el tema del financiamiento no debió haber sido algo que se trate más a fondo, porque siempre hemos hablado en este programa a veces sobre el tema de la gobernanza, que realmente hay un momento en que el sector económico se apodera del sector político, porque al final es quien da el financiamiento para poder hacer la campaña. O sea, si esa parte se corta, entonces pudiera funcionar de otra forma los partidos políticos, pero no se quedó eso ahí abierto para que se siga manipulando. Pero digamos que también hay que estudiar la forma en que la Corte hizo la resolución, porque hay resoluciones que son amplias y que de alguna manera no necesariamente hay que aprobar el artículo al pie de la letra. Digamos, vamos a regresar al tema de las mujeres, los pueblos indígenas. No quedó cerrado a la participación, o sea, aquí el porcentaje de mujeres, el tema de la alternabilidad, son temas que quedaron muy abiertos. Simplemente la Corte declaró que no es inconstitucional que se haga esa participación obligatoria de las mujeres y de los pueblos indígenas de forma proporcional. En los porcentajes el Congreso va a quedar libre de discutir si el tema de la alternabilidad, de discutir el tema del cuánto por ciento serán. O sea, eso no está amarrado todavía, entonces. No está del todo amarrado, y en muchos artículos la Corte dio el dictamen diciendo no es inconstitucional. Sí lo pueden modificar, pero la redacción podría de alguna manera sufrir algunos cambios. Y eso es algo muy importante, y porque me atrevería yo a decir que si bien es cierto nos surge y tenemos que empujar para que la ley electoral sea aprobada, tampoco hay que correr mucho. Por supuesto. Lo vimos ahorita con la ley orgánica del Congreso. Nosotros siempre hablamos, cuando hablábamos de refundar el Estado, de hacer una reforma política, ley electoral, ley orgánica del Congreso y la ley de servicio civil. Empezamos al revés, apoyando la ley orgánica del Congreso, pero quedaron en esa ley... Y que fue muy apresurada. Exacto, fue muy a la carrera, muy apresurada. Creo que hubo algún tipo de aprovechamiento, por no decir de abusos, mientras en países como en México pasa un diputado al frente a pronunciar su discurso y todos sus compañeros y compañeras pasan con pancartas y con rótulos y se vuelve una feria democrática dentro del Parlamento. Aquí ahora se prohíbe que los megáfonos, que tirar el agua, etcétera, etcétera. El presidente que más agua tiró en la historia del Congreso, ahora no le pueden tirar agua a él, pero aprovechó este tema. Y hay algunos temas que va a ser difícil de aplicar a la hora de hacer un reglamento a esta ley orgánica por aprobarlo a la carrera. Entonces, no por
levantarse más temprano, amanece más. Amanece antes. La idea ¿verdad? De alguna manera, incluso el hecho de que hayan tantos diputados y diputadas nuevos que no conocen el proyecto de ley, amerita que tengamos un par, por lo menos unos 2 o 3 eventos de discusión, no más allá de eso, porque le van a ir apareciendo enemigos y enemigas a la ley, sobre todo en el tema de la forma de repartir los medios de comunicación, en el tema de la equidad, pero sí hay que discutir a fondo, porque lo que va a pasar es que cuando un artículo no se entienda, no va a ser aprobado. Y se van a aprovechar de eso para no aprobarlo. Muchas veces eso pasa dentro del Congreso, que son ¿verdad? muy pocos los que de verdad toman en serio y leen para poder comprender. Muchas veces solo están a la espera de por dónde hay que irse y entonces no se toma con la seriedad que se debería tomar. Bueno, pero dentro de lo que mencionabas, para poder pasar el tema del financiamiento, porque usted decía como el tema de las mujeres y el de los pueblos indígenas, que queda abierto para que esto se pueda discutir dentro del Congreso. ¿El tema del financiamiento se puede o no se puede discutir aún? Yo diría que sí, porque de alguna manera el tema de la fiscalización, que ahí estamos cometiendo un error porque la Corte no dejó darle más presupuesto al Tribunal Supremo Electoral y le estamos dando un montón de funciones más al Tribunal Supremo Electoral que se corre peligro que no pueda cumplir. La fiscalización, las auditorías, el control de la propaganda anticipada, etcétera, etcétera. Va a ser difícil que el Tribunal Supremo Electoral pueda cumplir con esto si no tiene presupuesto para hacerlo. Por supuesto. De alguna manera, la campaña debería ser muchísimo más barata. Y lo que la Corte de Constitucionalidad dictamina es eso, el poder bajar el tiempo de la campaña, que se redujo el tiempo de la campaña. Hay cambio en las fechas. ¿Cuánto se redujo el tiempo? Porque ahora ya vamos a tener 3 meses de campaña, que estábamos hablando antes de ¿cuál es? ¿Eso es suficiente? Es un mes menos. Yo lo haría más corta. Yo lo hubiera hecho 2 meses de campaña nada más. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿verdad? cuando, bueno, creo que es un tema importante, pero tenemos que ir a corte y no quisiera dejar este tema a medias. Entonces vamos a ir al siguiente corte y regresamos ya con la parte final de este programa Realidades. Vea Canal, la televisión 100% guatemalteca, llega a ustedes gracias a su empresa de cable. nuestra señal puede ser bajada desde el satélite SatMex 5. Con las coordenadas FS 3/4, frecuencia de bajada 3910.500, Symbol Rate 2500, polarización vertical y o horizontal. Esta señal llega a usted, amigo cablero, totalmente gratis. Para más información, llámenos al 2438 8126. Al 2438 8126. Recuerda, solicita Vea Canal en tu empresa de cable. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Acompáñenme a escuchar qué dicen los guatemaltecos sobre esta ley que está a punto de aprobarse, esta iniciativa de ley que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República. Demasiados diputados y diciendo que hay demasiados diputados. Creo que debe haber un límite de reelección. Si se puede elegir, sería tal vez solo una vez, pero no estoy en su totalidad de acuerdo que se reelijan. Que no debería ser necesaria, ya que ellos están viendo el bien propio, ¿verdad? Yo creo que los diputados no deberían de tener reelección
y que solo deberían de trabajar el periodo de 4 años. Es un edén de corrupción la que vive nuestro país por la reelección de los diputados, ya que ellos buscan en eso un negocio, algo de satisfacción para ellos, no para el pueblo. De que sea más concreta, ¿verdad? Que no sean de las entidades que se aprovechen de eso para poder financiarlas, ¿verdad? Ya que nosotros los ciudadanos somos los que pues pagamos eso, ¿verdad? Pocos partidos, el número de partidos tiene que ser limitado y pues para que hayan pocas opciones, pero a la vez opciones buenas. Y pues lo principal sería el ente fiscalizador, que sean los ciudadanos y que sean bien distribuidos los fondos. Es importante, por supuesto, escuchar las opiniones de los guatemaltecos, porque esto creo que va a servir de insumo para quienes al final tienen que tomar la última decisión. En el segmento anterior cerrábamos sobre el tiempo de campaña, 3 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro de lo mismo que se va a aprobar? Dice que hoy nadie va a poder hacer campaña, por ejemplo, si hay alguien dentro de un municipio o para incluso, hablando de presidente, que es de reconocida reputación en el país, pero que no es conocido a nivel nacional y decide poner una valla, aunque no esté diciendo que quiere ser, pero si se empieza a promocionar, no va a poder participar. No tiene desventaja alguien que quiera surgir como nuevo con los que ya son conocidos ampliamente. Por ejemplo, hoy, si la señora del partido UNE quisiera seguir participando, pues ella los 3 meses son suficientes. Pero ¿qué pasa con un partido nuevo que quiera colocar a alguien que nadie lo conoce? ¿Le van a ser suficientes estos 3 meses? Yo creo que sí es una desventaja. Y ha sido una desventaja siempre. Porque quien participó en una elección, quien ya fue primera dama en un gobierno, quien ya estuvo al aire mucho tiempo, lleva muchísima más ventaja que alguien que surge de la nada. Hoy se rompieron paradigmas. Sin embargo, el presidente Morales no hubiera podido con esta ley porque él se estaba exponiendo en un programa permanente de televisión. Así es. Pues tenemos que tener realmente mucho cuidado en, otra vez regreso al reglamento. ¿Qué sucede si cuando un periodista, un columnista, alguien que está en la farándula, etcétera, etcétera, quiere ser candidato o candidata, no va a poder si eso no lo dejamos claro en la ley? ¿Verdad? Entonces, las campañas realmente porque estamos hablando de ser equitativos, entonces, pero de ese lado ya no sería muy equitativo. Seguimos creando, hemos dejado, por decirlo así, todavía ciertas ventajas para los disque políticos, porque yo quiero insistir que el fracaso de este país es precisamente que no está en manos de políticos, sino en manos de oportunistas, ¿verdad? Que han aprovechado el sistema político, se han colado por lo mismo que usted decía del financiamiento y de los distintos sectores, se han colado dentro de un sistema que los elige. Entonces, el político o aprovechado de la política va a tener ventaja sobre aquella persona que nunca ha querido. Vamos a seguir creando ese temor a participar contra los de siempre o contra las de siempre. Y así hay muchos temas que hay que tener mucho cuidado en el reglamento. Tiempo, dinero, forma de gastarse el dinero, la propaganda, la exposición mediática, los controles del Tribunal Supremo Electoral, las multas que ahora crecieron enormemente, los famosos delitos electorales que hoy tienen penas mucho más fuertes y esa presidencia rotativa que se le va a dar al Tribunal Supremo Electoral, que va a permitir tener otras ventajas, pero también va a tener algunas desventajas en la parte administrativa, ¿verdad? ¿Cómo queda el tema de campaña y proselitismo? ¿Qué sí se puede, qué no se puede? Ahí hay también un tema muy importante, porque se habla de proselitismo, que es promover la ideología, la formación y la capacitación de cuadros, versus campaña, que es hacerse propaganda. Y entonces aquí vamos a caer otra vez si el reglamento no es claro en ese sentido, porque el tribunal ahora decía, si el candidato o candidata sale en las vallas, ya es campaña. Pero si ese candidato es el secretario de organización, no se podían usar el eslogan, solo se podía hacer el símbolo y la palabra afíliate. Eso no es proselitismo. Entonces hay que dejarlo bien claro. Y el problema es que el reglamento ya no va a estar en manos del Congreso, va a estar en manos del Tribunal Supremo Electoral. Menos mal, es un Tribunal Supremo Electoral diferente que puede hacernos un reglamento en el que va a haber que introducirse
O sea que cuando nosotros hablamos de propusimos, las iniciamos, concretémoslas, va más allá de aprobar una ley. Hay que darle al reglamento, hay que darle al cumplimiento y hay que darle seguimiento a que las cosas se hagan como la población espera. Sí, porque otra vez, cuando hablábamos hace algún momento de que en Guatemala no existen instituciones, es porque a veces con el tema de proselitismo y campaña han habido ciertas limitantes, aunque por supuesto han habido algunos partidos que sí se han exagerado, pero si se deja atado de manos a los partidos y no se pueden realmente hacer ese trabajo de acercamiento en todo el país, entonces ¿cómo se hace para que un partido esté vigente y de verdad sea una institución? Pues, sí. O sea, son cosas que creo que se debería de... Esos temas va a haber que dejarlos muy claros en el reglamento. Los partidos tienen que estar vigentes siempre. Su sede debería estar abierta siempre, su instituto de formación y capacitación, la visita a todas las bases del partido de forma permanente, promover también aquellos éxitos del partido en las distintas instituciones, aunque también tiene otro tema nuevo, y es que los colores, símbolos de un partido político no los va a poder usar el gobierno. Eso también es algo nuevo en la ley. Esto también nos va a permitir que el Estado no pueda promover todas sus obras como parte de la campaña política del partido que está en el gobierno. Es una ley que cambia mucho realmente. Si bien es cierto, no lleva todo, lleva suficiente para poder meternos o tener que meternos de cabeza en su reglamento. Porque sí hay ventajas y desventajas de lo que se está discutiendo y sí hay una diferencia entre quien hacía política y quien no hacía política. Claro. Y eso va a haber que discutirlo a fondo y no dejarse en el tema del reglamento de crear esa diferencia, porque se trata de un cambio generacional, y si ese cambio generacional, que no es de edad, estamos hablando de generaciones políticas, es decir, una nueva clase política que ya entra en desventaja si el reglamento no es bueno. Ok, hay algo que me llama la atención. Muchas veces en los municipios hay un buen tesorero o hay un buen secretario que ya tiene 20 años, 15 años de estar dentro de la municipalidad y conoce cómo se debe de hacer el trabajo, o posiblemente un buen concejal. ¿Estas tres personas son funcionarios públicos? Aquí depende del tema de la autonomía municipal, porque estamos hablando de ejercicio de jurisdicción. Sí. En mi caso creo que no, ¿verdad? Si son empleados como el tesorero, el secretario, etcétera, etcétera, en mi criterio no tienen que renunciar, ¿verdad? No son vistos. Pero dice que funcionarios públicos no podrán participar. Claro, entonces de esa manera prácticamente cualquier trabajador del Estado se convierte en un funcionario público. Sí. Y eso también es una limitante para la democracia. Supuesto. En otras partes, el jefe de la policía sale apoyando a un candidato de un partido X o Y. No topa con la Constitución cuando dice que cualquiera puede ser, elegir y ser electo. Ahora porque soy funcionario no puedo optar a un cargo, o sea, no topa una cosa. Yo creo que en ese tema sí hay un problema. La misma Constitución, y es un error nuestro los constituyentes que de verdad legislamos, pero era necesario en ese momento, legislamos así. El antifraude, violación a los derechos humanos, fue un tema muy fuerte en materia de la Constitución, entonces volvimos a dejar que militares solo que se hayan retirado durante 5 años de retiro, pero nadie habló de un director o dueño de un medio de comunicación, que hoy tiene mucho más influencia que un militar, por ejemplo. Entonces realmente o lo dejamos libre y equitativo para todas y todos, o vamos a poner las mismas limitaciones para todo el mundo. Y en este caso estamos poniendo limitaciones para unos y para otros no. Sí, y digo, o sea, creo que por ahí se está yendo muy radical, porque quizá cuando se habla de funcionarios están hablando quizá de ministros o qué sé yo, que están utilizando el espacio del poder para poderse promocionar, pero alguien allá un poco más bajo, pero al final sigue siendo funcionario, pues también le están limitando la posibilidad. Creo que sería interesante el poder revisar eso. El tiempo se nos va cortando, yo solo quisiera hablar un poco del transfugismo, se habla demasiado. Hoy queda ya prohibido incorporar dentro de un bloque a un diputado que haya sido electo de otro partido. Guatemala estaba ya preparado para esto. Yo difiero un poco, porque cuando hay instituciones y los partidos tienen una agenda de trabajo que cumplir y fueron con la que se comprometieron con el pueblo, pues sin duda, lugar a duda, el diputado debe quedarse en ese partido y cumplir con esa agenda. En Guatemala hoy han existido dueños de partidos,
sin agenda, sin ideología, sin nada. Y sencillamente ahora van a tener a un grupo de diputados dentro que no van a poderse mover y van a tener que respetar las decisiones del dueño del partido y no de una agenda de país, una agenda real de partido. O sea, ¿estábamos ya preparados para pensar en eso? Aquí es un tema que fue primero el huevo o la gallina. No tenemos partidos políticos fuertes, verdaderas instituciones de derecho público. Y quienes hemos tenido que abandonar un partido político lo hemos hecho precisamente por eso. ¿Sí? Porque tenían dueña o dueño, porque no tenían ideología o porque uno estaba atado de manos y no había realmente democracia interna. ¿Sí? Esto no ha cambiado. Se espera que con la nueva ley cambie. Entonces el transfugismo sigue teniendo un pretexto. ¿Sí? Y aquí hay otro problema, porque en particular este servidor, yo preferiría el transfugismo al revés, es decir, prohibirle a la persona cambiarse de partido en el último año. No ahorita, ahorita que se arme la feria, que cada quien se vaya donde quiera, pero es el último año cuando debimos haber prohibido que aquel que no estuviera afiliado o afiliada a un partido político pudiera ser candidato o candidata. Claro. Eso obliga a que las personas realmente puedan escoger el partido, tengan tiempo suficiente para decir, por aquí quiero participar, y no candidatos y candidatas que a veces salen en la última semana. Sí. Nos pasa a todos. Sí. A nosotros nos pasó un día, 2 días antes de la asamblea. Aparecieron candidatos. Alguien hizo el trabajo durante los 3 años, 4 años y aparece fundadores y fundadoras del partido tuvieron que quedarse afuera por la coyuntura, y eso el problema lo tuvimos todos los partidos políticos. De esta manera se hubiera podido corregir, y cualquier financista o cualquier persona famosa sabe que si quiere participar en política tiene que meterse a un partido antes. ¿Sí? Esta lucha no la vamos a abandonar porque fue un enfoque de transfugismo viendo hacia el Congreso, no un transfugismo viendo hacia el fortalecimiento de los partidos políticos. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, creo que vamos a tener que robarle otros, por lo menos 2 programas más para poder ampliar, porque creo que esto es amplio. Así que pues 30 segundos para que pueda despedirse de nuestra audiencia. No, aquí nosotros estamos tratando de tener un papel diferente. Aquí no estamos hablando en relación a un partido político determinado, sino a la participación ciudadana. Se abrió la puerta a la participación. Este tipo de programas son exageradamente valiosos para que la población se entere de qué está pasando, pero para que participe. Las redes, los comentarios, las entrevistas, hay que darlas y hay que actuar. Ok, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, y a usted gracias por habernos permitido estar en la intimidad de su hogar estos 45 minutos. Esperamos la próxima semana estar de nuevo acá con un tema más en este su programa Realidades. Buenas noches.